2 Timoteo 3, 1 a 9, en los últimos días habrá corrupción extrema. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo. Y en presencia del Espíritu Santo. La preocupación de todos los que predican el Evangelio, nada más y nada menos, es que la salvación está al alcance de todos. Y que todos se arrepentirán y recibirán la salvación y el perdón de los pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesús, quien se entregó, siendo Dios, por el perdón de nuestros pecados. Nos preocupa informar a todos en su totalidad sobre el plan de Dios para la salvación de los seres humanos. El proyecto de Dios es un proyecto de solidaridad, que no elige personas que ya son santas, o que ya están salvadas, pero la palabra de Dios dice que ese Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El deseo del Señor Jesús es que todos puedan arrepentirse para recibir la salvación. ¿Pero por qué arrepentimiento? Como el arrepentimiento trae deseo, ya no practicas lo que practicaste antes, el arrepentimiento es la curación del alma. No hay manera de decir que hay alguien que nunca ha pecado, y que no necesita arrepentirse. La palabra de Dios dice que todos pecaron, fueron separados de la gloria de Dios. Pero Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados, y la palabra de Dios dice que Él arroja nuestros pecados a las profundidades del mar, y nunca lo recuerda. En el estudio de hoy, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo dice que muchos no están interesados en el perdón de sus pecados. Ni creen que la sangre de nuestro Jesucristo pueda pagar por sus pecados. Nuestro estudio de hoy, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá una gran corrupción, y muchos que se involucrarán en esta corrupción de alguna manera, que no están interesados, ni en su propia salvación. En el versículo 1, en el capítulo 3, Pablo advierte a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En el versículo 2, habrá amantes de hombres, incluso, presumuniosos, sabiduría, blasfemas, padres y madres desaparecidas, ingradeos, profetas. En el versículo 3, da más características de estas personas: sin afecto natural, irreconocible, calumniador, inconsistente, cruel, sin amor por el bien. En el versículo 4, aún dando los adjetivos de estas personas, dice que son traidores, obstinados, orgullosos, más amantes de tratos que amigos de Dios. En el versículo 5, Pablo advierte a Timoteo que estas personas solo tienen la apariencia de piedad, pero niegan su efectividad. Entonces, Paul le pide a Timothy que se aleje de estas personas. En el versículo 6, él informa además que estas personas se relacionan con mujeres livianas y cargadas de pecado que son guiadas por diversas lujurias. Que siempre aprenden pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. En el versículo 8, Pablo le da un ejemplo a Timoteo: como Jesús y jamás resistieron a Moisés, estos resisten a la verdad, porque la corrupción entendía la fe. En el versículo 9, Pablo dice que las personas de esta naturaleza no avanzan en fe, ni están interesadas en la salvación. Porque, como Janes y Jambres, también se resisten al conocimiento y no quieren aprender sobre la verdad porque no les importa. Queridos hermanos en Cristo, la palabra de Dios dice que muchos son llamados, pero no todos serán elegidos. Hay una clase de personas que participan en el reino del maligno, y se involucran más. Y no quieren escuchar sobre el reino de Dios. Ni en su propia salvación ni en el perdón de sus pecados.